Muy buenas tardes, alumnos del Instituto Sebatur. Continuando con nuestras clases, hoy día vamos a ver algunos casos prácticos de lo que denominamos esta vez paquetes turísticos. Ya hemos hablado de estos temas varias veces, pero considero que un reforzamiento para que aprendan definitivamente a dominar los procedimientos y métodos de raciocinio y de aplicación de estas herramientas cuando vean y estén viendo en la realidad cómo se calculan este tipo de actividades para efectos de plasmarlos en los documentos y sobre todo en lo que respecta a las decisiones que deben tomar quienes administran empresas de turísticas y que tienen que basarse en cuadros y la información sobre todo que tiene que ser muy analítica. Ustedes están estudiando este curso de costos y presupuestos, el cual es un curso de carrera muy importante y donde es necesario que aprendan a manejar números y fórmulas y sobre todo que el razonamiento lógico matemático que exige para aplicar y para entender cómo se desarrollan estas actividades y cómo se calculan sus costos, cómo se determinan las utilidades, las ventas y todas esas cosas que son muy importantes, no solamente para la empresa, sino para terceros, principalmente, por ejemplo, para los órganos fiscalizadores de tributos como SUNAT, información que también debe ir al MINCETUR, porque estas empresas presentan siempre información al Ministerio de Turismo para obtener ciertas ventajas y beneficios en la medida en que vayan ampliando y desarrollando su actividad. Hoy en día, bueno, por esta cuestión que ha surgido de la pandemia, se ha detenido la actividad del turismo, pero hasta antes del año 2020, esta actividad era una de las mejores actividades que tenía el Perú, puesto que dejaba muy buenas divisas a la economía del país y esto estaba ganando mucho terreno a nivel internacional. No olvidemos, por ejemplo, que hace poco el ceviche estaba participando en un concurso a nivel mundial y ha quedado en el segundo puesto, solamente superado por un plato mexicano. Entonces, en la medida en que se vaya promocionando a través de la imagen de sus empresas en la calidad de sus servicios, este sector tiene un potencial enorme de desarrollo a favor de la economía del país. Por eso, ustedes que han elegido esta carrera tienen que entender y tienen que estudiar mucho todavía para poder ayudar a promocionar y a que se desarrolle la actividad turística definitivamente en el país. Nosotros tenemos muy buenos recursos arqueológicos, recursos a nivel de, por ejemplo, hay parques zonales en numerosos sitios del país y hay mucho que conocer, sobre todo la cultura incaica, ¿no?, a nivel internacional. El Perú siempre ha despertado curiosidad a nivel mundial y sigue muy bien promocionado en catálogos y en empresas, por ejemplo, que no solo prestan servicios acá, sino fuera del país. Entonces, esta actividad tiene un potencial enorme y puede ser un pilar, o sea, un soporte en el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, entrando ya de lleno al tema, acá hay una breve introducción. Acá dice: muchas empresas que se dedican a desarrollar actividades del sector turístico encuentran sus actividades en lo que se denomina paquetes turísticos. Es un mercado altamente potencial y en donde se generan múltiples trabajos. Claro, da mucha ocupación este sector, con muy buen margen de beneficio y oportunidades para las personas. Vamos a hacer un caso práctico aquí. Se trata de una empresa domiciliada en el país, o sea,
tiene su razón social y su sede acá en el Perú, que se dedica a vender paquetes turísticos a turistas nacionales y extranjeros. Tiene la siguiente estructura de venta de servicios. Esta situación de paquetes turísticos se encuadra dentro de la venta de los servicios y tienen algunos beneficios tributarios. Ya en otra oportunidad les expliqué que las empresas que se dedican a este tipo de actividades tienen la oportunidad de recuperar su impuesto. Estoy hablando del impuesto general a las ventas, ¿no? Por ejemplo, en todas las áreas en donde se pagan impuestos, o sea, se paga el IGB, son susceptibles de pedir devolución a la SUNAT. Por ejemplo, si una empresa que se dedica al turismo en una de sus actividades compra insumos o compra elementos que van a intervenir en la venta del servicio, entonces ese impuesto, ese monto, es susceptible de decirle a SUNAT que le devuelva. ¿Por qué? Porque, como le dije, los impuestos, y principalmente el IGB, no se puede exportar, no se puede exportar, no tampoco constituye un costo. Entonces la SUNAT se va a ver obligada a devolverlo, pero bajo ciertos requisitos, bajo ciertas normas que esta empresa tiene que cumplir. Hoy en día, por ejemplo, hace poco he visto que la SUNAT ha abierto otro padrón para que se inscriban este tipo de empresas, porque anteriormente solamente estaban empadronadas las empresas tipo hospedaje, que prestaban servicios de hospedaje y alimentación. Ahora no, ahora también están aquí los operadores turísticos, como este caso. Entonces ya tenemos entendido de que cuando se prestan servicios a turistas extranjeros, el IGB que se aplica en los costos o en las compras de insumos en materia de devolución por parte del domiciliado a la SUNAT. Obviamente la SUNAT, para que devuelva este impuesto, tiene que revisar o fiscalizar y pedir documentación, pedir libros para ver si realmente corresponde el monto que está solicitando. Obviamente tiene que ser así, ¿no? Porque de lo contrario, entonces cualquier empresa puede pedir cualquier monto de devolución de IGB, y no puede ser así. Pues la SUNAT tiene una obligación de fiscalizar y revisar sobre todo los documentos fuente, ¿no? Las facturas. Si estas facturas son realmente de empresa domiciliada, si cumplen con el reglamento de comprobante de pago, si es que esta empresa paga impuestos, si tiene el domicilio conocido, un montón de requisitos que tienen que tener para poder devolver el IGB. Todo, obviamente, bajo la norma y bajo la ley, bajo la legislación vigente que tiene que ver con este impuesto. La empresa Contigo Perú es una empresa que se dedica a la venta de paquetes turísticos en el país. Dice aquí, presenta la siguiente estructura de operaciones al 2 de enero del año 2019. Acá está el cuadro de soporte de la estructura de costos de sus paquetes turísticos. En la primera fila dice el número de personas. Esta empresa tiene 4 categorías de venta de servicios turísticos. Por ejemplo, para las empresas que le solicitan servicios con un número de personas de 20. Hay otras que tienen entre 20 y 30, otras que están entre 31 y 40, y otras de 41 a 50. Para todo esto he elaborado un cuadro como una especie de tarifario, ¿no? Pero no se trata de eso, sino de estudiar la estructura operativa de esta empresa. Entonces tiene, para una especie de promoción de sus servicios, ha elaborado un cuadro de costos. Normalmente, para quienes le solicitan sus servicios y turísticos, ¿no? Y que están entre 1 y 20 personas, tiene un costo global de 3.225. Para otras empresas que vienen del exterior o que son turistas nacionales, que están mayor a 20 pero menor a 30, tiene otro costo, que es de 4.587.5. Para las empresas que tienen paquetes mayor a 31 y menor a 40, este es su costo, 5.962.5. Y para las empresas que tienen turistas
entre 41 y 50 visitantes, tu costo es 7.362. Esto comprende todo el costo del paquete turístico. ¿Cómo está compuesto este paquete? Este paquete, un rubro principal que constituye el cuadro de costos es el transporte. El transporte de las personas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si una empresa que brinda este tipo de servicios está en Lima, ¿no es cierto? Está en Lima, y viene un grupo de 15, por ejemplo, personas, 15 turistas nacionales o del exterior, le dice que por favor lo lleve al Cusco. Al Cusco para conocer, quieren conocer la ruina de Machu Picchu. Entonces, esta empresa ya tiene prácticamente establecido su tarifa por transporte. Ya conoce cuánto le van a cobrar y cuánto va a ser el costo de transporte de Lima a Cusco por estas 20 personas. Lima, Cusco, Cusco, Lima. ¿No es cierto? Pasaje de ida y retorno. 20 personas, 450 soles. Además, también tiene un guía, que es una persona especializada, es una persona que tiene que conocer bien el territorio y la zona por donde va a llevar a los turistas para que les vaya explicando cómo es que se originó por decir, esta ruina arqueológica, de dónde viene, qué dice la historia de eso, ¿no? Cómo ha sido creado y quién gobernaba ahí, cómo era la vida en esa época, y explicarles todo lo que van conociendo. El costo de este guía para estas 20 personas, también la empresa por experiencia sabe que es de 90 soles. Esos son dos rubros muy importantes en estructura de costo financiero. Muchas empresas elaboran su cuadro de esta manera. Ahora, dentro de la zona, o sea, una vez que llegan a la ciudad, necesitan movilizarse. Entonces, vamos aquí nosotros, por ejemplo, en los valores por persona, vamos a establecer cuánto es el costo por cada persona que le corresponde a la empresa para poder establecer su precio de venta. Es indispensable, es importante establecer el precio de venta. Aquí donde dice costo de transporte, colocamos el mouse. ¿De dónde sale 22.50? Entonces estamos ya entrando a la operatividad de la estructura. Resulta de dividir el transporte total entre el número de personas, ¿no es cierto? Para saber el costo por persona, ¿no? Divido los 450 entre 20 y da 22.50. En el costo del guía, por ejemplo, igual hago. Presionamos F2 y resulta que el costo por persona resulta de dividir 90 entre 20. Lógico, ¿no? 90 entre 20. Seguimos con el refrigerio. Para este caso, el refrigerio es de 5 soles por persona, así lo he establecido. El almuerzo, estos gastos que se continúan ya son costos fijos, porque si ustedes se fijan en la barra de herramientas aquí, no hay fórmulas, simplemente son números que tiene ya el hotel para establecer sus tarifas. Por ejemplo, refrigerio 5 soles por persona, almuerzo 20 soles por persona, cena 30 soles por persona también. Entrada al atractivo significa, por ejemplo, ir a un lugar, ingresar a una iglesia o a una ruina que es factible para que la conozcan en detalle, todas esas cosas, ¿no? La mayoría de empresas que se dedica a este rubro siempre está obligada por ley a adquirir un seguro de viaje. ¿En qué consiste este seguro? En asegurar cualquier contingencia que pueda suceder en el viaje, ¿no? Por ejemplo, puede haber un accidente, entonces la compañía de seguros es la que asume el costo de todo lo que pudiera, todos los gastos que pueden ocasionarse en ese escenario, ¿no? 10 soles es su tarifa y otros gastos 2 soles. Todo esto constituye los gastos por persona, por turista.
El costo por persona no es otra cosa que la suma, ahí está, la suma desde el costo hasta el rubro que dice otros, 22.50 más 4.50 más 5 más 20 más 30 más 35 más 10 más 2, todo a 129. Tiene por política también aplicar un 20% sobre su precio de venta. Hablando de este porcentaje, ya les he dicho que las empresas no siempre pueden poner a su libre albedrío la tasa de el margen de ganancias. Lo que predomina es el mercado, ¿no? El precio lo pone el mercado y en función a ese precio las empresas tienen que ajustar su porcentaje de ventas. En este caso estamos tomando 20% para simplificar el ejemplo. Acá, a ver, vamos a ver aquí, estamos presionando 161.25. Ya, ¿de dónde sale por decir la cifra 161.25? Presionamos F2 y vemos en la barra de herramientas que resulta de aplicar el monto que tiene la casilla C35, o sea el costo por persona que es 129, entre la tasa menos el margen de ganancia. Esa es la fórmula que les expliqué en una clase anterior, ¿no? Cuando le dije que el precio de venta es igual al precio de costo más la utilidad. Por ejemplo, acá he considerado reforzar ese conocimiento. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que hay que aplicar aquí para obtener o para saber de dónde viene esta diferencia. Nosotros sabemos que el precio de venta es igual al precio de costo más la utilidad de precio de venta cuando se quiere poner precios al público, o sea en el mercado ya. Entonces ya sabemos de dónde sale 161.25, un poquito de matemáticas. Resulta de dividir 129 entre 0.8, pues no, porque 1 menos 0.20 es 0.8. Y si dividimos, por ejemplo, más 129 entre 0.8, ahí está, ¿se dan cuenta? 161.25 es lo mismo que está acá. ¿Qué significa esto? Que este es su valor de venta al público y incluye su ganancia. ¿Cuál sería la ganancia? La diferencia, ¿no? O sea, en este caso será de 32.25 sería su margen de ganancia. Esta fila que hice de 2580 resulta de dividir la casilla 35 por el número de personas, ¿no es cierto? O sea, hablando del costo a nivel global y hablando de la venta a nivel total, resulta 3.225 de multiplicar ya el precio de venta por persona por el número de personas de este paquete. Entonces 161.25 por 20 daría la utilidad total. Si este servicio estuviera grabado con IGB, tendría que agregarle el 18%. Les he dicho, ¿no? 18%. Pero como este tipo de servicios no está grabado con IGB, pero puede ser que, por ejemplo, cuando se trate, solamente no graba IGB cuando se vende al exterior, cuando el turista es extranjero. Pero si el turista es nacional, estaría grabado con IGB, ¿no es cierto? En ese caso, si presta los servicios a turistas peruanos, tendría que agregarle el IGB. Y entonces el precio de venta estaría en 3.805.5 con IGB, incluido IGB, así se diría. Hablando de solamente 20 personas. Con 30 personas, el precio de venta estaría en 4.587. Con 40 personas y modificando obviamente que el transporte tiene que ser mayor, ¿no? Este es un costo variable porque está en función a las personas. Aquí
el precio de venta total sería de 5.962 y para 50 personas con un máximo 7.362. Ya saben de dónde resulta esto de dividir la venta por persona por 50. Y aquí están los precios con IGB. Este 20% significa utilidad sobre el precio de venta. Y ahí está la fórmula. Precio de venta es igual a precio de costo más utilidad sobre el precio de venta, de donde se dice que el precio de costo es igual a precio de venta menos la utilidad, acá, menos la utilidad sobre el precio de venta. Con esa información entonces ya hemos entendido cómo calculan las empresas que venden paquetes turísticos generalmente esta forma de estructura en sus operaciones. Siempre tienen esta forma y después ya empiezan a promocionar sus precios a través de catálogos, de la publicidad, pues, ¿no? Todas esas situaciones. Esto estamos hablando como una especie de atraer al cliente. Acá nos está hablando, por ejemplo, lo que le estoy dando de publicidad no figura aquí, ¿no? Debería figurar, pero sería a nivel de empresa a la hora de consolidar sus estados financieros, ya eso sería un gasto de venta, ¿cierto? Bueno, ¿está entendido hasta ahí o no? Simplemente estos dos montos son los que se modifican en función a estos dos montos de acá. Esto resulta de dividir 450 entre 20 y los 450 90 entre 20. Los demás son costos fijos. Como ustedes ven, en todas sus actividades siempre cobra lo mismo, ¿no? Y ya les he dicho que cuando la cantidad es fija y constante es un costo fijo. Lo importante es que aquí está finalmente su cuadro de ventas. Continuando, podemos decir aquí, por ejemplo, la empresa, ¿cómo se llama? La empresa se llama Contigo Perusa Sociedad Anónima. Dice, quiere saber si está en condiciones de hacer descuentos para hacer más atractivo su plan de ventas. En este caso, ¿cómo quedarían sus ingresos si hiciera un descuento del 5% sobre sus ventas? ¿En cuánto soles disminuirían su valor de venta al público por persona? ¿Se dan cuenta? Esto pasa normalmente. Porque claro, ¿no? Si yo tengo mi negocio y quiero ser un poco más agresivo, recuperar más rápido el capital, puedo ofrecer descuentos a mis clientes, pero obviamente tengo que saber hasta qué margen puedo hacer el descuento, porque no voy a hacer que tanto descuento y descuento resulte perdiendo, ¿no? Bien. Entonces, como les repito, estos cuadros son muy importantes, porque acá se puede observar en detalle hasta cuánto puedes hacer un descuento, ¿no? Esta información y estos cuadros son muy importantes, señores. Ustedes tienen que entender y dominarlos, porque por esas cosas de la vida ustedes pueden estar en un área donde tienen que tratar estos temas. ¿Cómo hacemos esto para calcularlo? Por ejemplo, en este caso, estamos multiplicando, elaboramos el cuadrito, en el cuadro número 1, elaboramos el nuevo cuadro para saber cuánto descuento puede hacer. Presionamos ahí refrigerio, por ejemplo en el refrigerio resulta de multiplicar 5 por 20 y su total es 100, igual hacemos en el almuerzo. Presionamos donde dice almuerzo, 20 por 20 y así sucesivamente. Entrada al atractivo, por ejemplo, presionamos teclados y sale de dividir 35 entre 20 o por 20 o la multiplicación, ¿no? Bueno, al final sumamos los costos fijos y tenemos 2040 soles. El costo variable es el mismo. Por ejemplo, presionamos F2 y resulta dividir 22 por 20, que es lo mismo que yo pudiera trasladar 450. Y acá por 90 también la misma cuestión. Sumo 540 soles. Costo total sería 2040 más 540, son 2580, ¿no? Costo fijo más costo variable es igual a costo total. Seguimos, valor de venta, trasladamos
Si yo quiero, traslado este monto que está aquí, ¿no es cierto? Porque lo que estoy haciendo es simplemente resumir los montos de acá, aquí. Pero si quiero hacerlo de otra manera, como lo he hecho ahí, pongo el mouse entre 1225 y veo la barra de herramientas y presiono F2 y sé de dónde sale ese monto, ¿no? Es igual a E59, o sea, 2580 entre 1 menos C36. ¿Cuál es C36? Acá, entre la tasa de ganancia, ahí está, 20%. Aplico la fórmula, la desarrollo y obtengo 3225, que es lo mismo que está acá, ¿no? Entre 20 personas que tiene la primera categoría de este tipo de paquete turísticos, el costo por persona es 101.25, tal como está acá, en la tecla C, en la celda C37, ¿no es cierto? En la celda C37 es lo mismo que en la celda C59, dividir 3225 entre 20. Y si no me creen, ahí está, estoy dividiendo. Ahora, sobre este monto, yo aplico el 5%. Y el 5% es 161.25. Si esta empresa quedara con un cliente, por decir, acuerdan que ya que el costo es 3.225, pero para animarlo, yo veo que el cliente está dubitativo, ¿no? Como que quiere y no quiere, entonces agarro y soy más agresivo y le digo, mira, mi estimado, yo te puedo hacer un descuento de 5% si es que ya ahorita firmamos el contrato. Ya, listo. ¿Cuánto sale? 3.063, ¿no? 3.063. ¿Cómo saco bueno, la tasa yo la pongo arbitrariamente porque no es otra cosa que restar el 5% del total y le digo, la tarifa es esta de aquí. Ya no hablamos sobre esto de acá, sino sobre el 3.063, ¿correcto? Ahora, para comprobar, divido 161 entre 3.225 y ahí está la tasa de descuento del 5%. ¿Correcto? 5%. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? La disminución en el valor de venta al público por persona sería de 161,25 menos 153,19. ¿Dónde sale 153,19? Haciendo un nuevo cálculo, con descuento entre 20 personas que van a venir y ya el costo por persona, el precio de venta ya no sería 161 sino 153. ¿Cuál sería el monto del descuento? 8.000,6, 8 soles 6 céntimos por persona, ¿no? A nivel global, 8 soles 0,6, le estoy aplicando un descuento del 5%. Claro, un descuento muy pequeño, ¿no? Pero lo hago para efectos que ustedes entiendan. Puede ser 15, 20, 30%. En este caso estamos tomando 5 y aquí se está demostrando en el cuadro número 1, ¿no es cierto? Pasando al cuadro, a la siguiente pregunta que está acá. Dice, si la empresa decidiera aumentar el costo del guía de turismo en 30 soles más, se pregunta, ¿qué tasa de descuento debe aplicar a sus ventas para que su precio de venta al público no sufra variación? Es decir, permanezca igual, ¿no? Si la empresa decidiera aumentar el costo del guía, más se pregunta qué tasa de descuento debe aplicar a sus ventas para que su precio de venta al público no sufra variación, es decir, permanezca igual. En el cuadro número 2 trasladamos los mismos montos y en esta celda que está sombreada de color morado o plomo, no sé, ya no es 90 sino 120. Está modificándose en 30 soles más, tal como dice acá el problema, ¿no? Hacemos los cálculos, vemos que 570 ya aumentó, ya no es 540 sino 570. Sumamos y ya el costo total no va a ser 2.580 sino 2.610. Asimismo, el valor de venta global, ¿no es cierto? Ya no es 3.225, sino que ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha aumentado también el costo del guía. Si lo divido entre 20 personas, ¿no? El valor por persona, el precio de venta al público por persona sería de 163, mayor en un poco más de
en 2 soles más o menos, que el cuadro anterior donde estaba 490 en los guías. La pregunta es, ¿qué tasa de descuento debe aplicar a sus ventas para que su precio de venta al público no sufra variación, es decir, permanezca igual? ¿Qué significa eso? Que yo voy a, aquí en este caso, no quiero que se modifique el monto que está acá. La empresa quiere seguir conservando este monto. Pero para eso, como acá ha habido una variación, un incremento, ¿qué tasa de descuento tiene que aplicar para seguir en lo mismo? Para seguir ganando igual, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y cuánto es la respuesta? 6092. ¿De dónde sale esta situación? ¿Cómo es que calculaba eso? Es el mismo monto de acá, y la tasa de descuento es otra cosa que dividir 198,75 entre 3.262,50. Acá está, respuesta, la tasa de descuento que debe aplicar sobre sus ventas sería de 6,09092. Aquí, por ejemplo, sería bueno que este razonamiento que está acá tendría que aplicarlo acá también para poder hacer el descuento, ¿no? Porque teniendo en cuenta la fórmula, esta fórmula que está aquí, puedo llegar a determinar ese monto del descuento que está acá, ¿no? Entonces el mismo procedimiento que está aquí es lo mismo que está acá. A ver, vamos a trasladarlo para ver cuánto sale el descuento o de dónde sale ese. Aquí dice precio de venta es igual a precio de costo más utilidad sobre precio de venta, que es la fórmula. Utilidad sobre precio de venta es un porcentaje de ganancia que se aplica sobre el precio de costo, ¿cierto? Claro, es un porcentaje, es mi margen que voy a ganar, pero sobre el costo para saber mi precio de venta. Por eso, entonces, para simplificar operaciones, le he denominado a la utilidad, a este parámetro le he puesto igual a por precio de venta. A es la tasa, ¿no es cierto? A es la tasa marginal o la tasa que se va a aplicar sobre el precio de costo. Y ahí está la nueva ecuación. Entonces, si yo traslado un poco de matemáticas aquí, ¿no? Si yo traslado el segundo miembro al primero, o sea, este de aquí, acá, quedaría la ecuación de esta manera. Luego sacando factor común, o sea, PB por 1, PB por A por PB igual a PC, obtengo esta nueva fórmula. De tal modo que precio de venta sería igual al precio de costo entre 1 menos la tasa de margen de utilidad sobre el precio de venta. En este caso, por ejemplo, el precio de venta sobre el precio de costo sería 3.262.5. Entonces acá lo reemplazamos, 3.262.5 entre 1 menos la tasa de ganancia, ¿no? Acá hacemos lo mismo, por ejemplo, 3.262.5 entre 1 menos, ¿cuál sería? Esto no sabemos la tasa de ganancia, pero sí sabemos, como nos están diciendo que va a ganar igual, que no varía esto, entonces acá simplemente lo reemplazamos, ¿no es cierto? O sea, aquí sería 3.000, esta cifra que está acá, 3.063,75 menos 3.262,50. Acá sería 3.262,50. Así quedaría, ¿no?
3262,50. Entonces acá sería 3262,50. No, 3063,75. Ya, igual acá a precio de venta por 3075 por 3065 o 0.63.75 por A es igual a 3062,50. Ahí está. Entonces presionamos acá F2 y tenemos que pasamos al siguiente miembro, 3063,75A, y acá quedaría 30,75 menos 3262,50. ¿Está bien o no? Aquí 3063,75 menos a ver 30 ya un momento, 3262,50. Ya, precio de costo aquí sería 3262,50 3000 menos 3063,75 más 32. A ver un ratito. Más 3000 menos 3163,75 es igual a 2362,50A. Y entonces si yo divido allá, aquí parece que ya salió, ¿no? Ah, acá está. Entonces aquí entendemos ahora sí la fórmula, ¿no? La fórmula es PB por 1 menos A es igual a PC.
Entonces PB es igual a PC entre 1 menos A. Precio de costo entre 1 menos A, porque no se conoce. Entonces, multiplicando el precio de venta por este factor, quedaría la fórmula tal como está acá, ¿no? Multiplicando. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, si yo multiplico el precio de venta, que es este que está aquí, que es lo mismo, el mismo dato que está acá, lo multiplico por 1 es lo mismo, y lo multiplico por A también da lo mismo, y este sería el precio de costo, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 3.262,50 por A. Ahí está. A es la variable, es la tasa que vamos a buscar, y la respuesta sería 198.75. Entonces ya sabemos de dónde resulta el descuento. Un poquito de matemáticas, recuerden cuando en secundaria llevaban ecuaciones, no es otra cosa que hacer un cálculo matemático muy simple y encontramos cuánto sería el descuento. Repitiendo, la fórmula para calcular sería esto de acá. Esta sería la fórmula. PB es precio de venta, ¿ok? PC es precio de costo. Y U sobre PB se interpreta como utilidad sobre el precio de venta. Utilidad sobre el precio de venta, ¿me entendieron? Entonces, para hacerlo entendible y simple, se interpreta de esa manera. Los términos matemáticos hay que entenderlos y aplicar una lógica, ¿no? Yo no voy a escribir en letras precio de venta es igual a precio de costo más, no, eso no se acostumbra. Hablemos en términos matemáticos. Entonces, aquí por ejemplo podemos entender qué dice aquí, hablando traduciéndolo al razonamiento lógico: precio de venta igual a precio de costo más utilidad sobre el precio de venta. Ya le dije que la utilidad sobre el precio de venta no es otra cosa que el porcentaje de ganancias sobre el precio de venta, ¿no? Y para simplificar y entender mejor, hemos creído conveniente ponerlo como A. ¿Ya? A por PB. A es el margen de descuento, de la tasa de descuento en este caso. Luego desarrollamos la fórmula. Entonces, aquí por ejemplo, el precio de venta es igual a precio de costo más utilidad sobre el precio de venta. Ya. Precio de venta, si yo traslado A por PB, que está en el segundo miembro, al otro miembro, pasa restando, ¿sí o no? Y precio de costo queda como está en el segundo miembro. Luego factorizo o saco factor común, y luego finalmente lo divido y saco el valor de A. En este caso reemplazo datos. Como conozco ya cuál es el descuento, conozco este dato y conozco la utilidad que me están diciendo, como dice aquí el problema. Dice aquí, ¿qué tasa de descuento debe aplicar a sus ventas para que su precio de venta al público no sufra variación? O sea, permanezca igual que este dato que está acá en el cuadro 1. Conozco ambos datos, simplemente opero y saco el valor de A. Y es 198.75 tal como está aquí. De eso se trataba, de demostrar de dónde vienen los 198.75. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la respuesta? La tasa de descuento que debe aplicar sobre su venta sería de 6.092. ¿Y de dónde sale 6.092? Simplemente de dividir 198 entre 3.262,50, o sea, entre el valor de venta. De ahí sale el descuento, la tasa de descuento, ¿no es cierto? 6,092% tendría que incrementar para ganar la misma utilidad, para tener la misma venta. O sea, ¿en cuánto es incrementado? En un punto, más o menos un punto 0,9. Continuamos y seguimos en el siguiente cuadro. Acá por ejemplo dice, ¿no? Aquí esto hay que ponerlo acá. Cuadro número 3. Modificamos. Ponemos 3.
Ahí está el cuadro número 3 y lo guardamos. Dice aquí, si reduciría el costo del transporte en 30 soles, o sea, ya no sería 450, sino en 420, ¿cuál sería la tasa de descuento que debe hacer a su cliente para seguir ganando 153.19 con persona, tal como está acá? ¿No? Si se reduciría el costo del transporte en 30 soles, o sea, ya no es 450, sino 420, ¿cuál sería la tasa de descuento que debe hacer a sus clientes para seguir ganando 153.19 por cada persona, tal como está aquí? ¿Ya? Acá, igual acá. ¿Cómo razonamos? Nos hacemos los mismos cálculos y en lugar de acá ponerle 450 le disminuimos 30, queda 420. Hacemos los cálculos, las sumas y llegamos aquí. Una vez que estamos aquí, ¿cómo calculamos la tasa de descuento? Aplicamos el mismo razonamiento que está acá y va a salir 123,75. Lo divido entre 3.187 y resulta que la tasa de descuento es de 3,88. La tasa que debe aplicar sobre sus ventas sería de 3,88. O sea, el objetivo de esta clase es conocer cómo se tratan los descuentos en este tipo de actividades, ¿no? Cuando las empresas quieren ofrecer descuentos, tienen que hacer descuentos, pero siempre considerando su margen de ganancia, no afectarlo mucho, de eso se trata. Entonces tenemos 3 ejemplos de cómo se manejan el porcentaje de descuento respecto a las ventas totales en los paquetes turísticos. Ya sabemos, conociendo eso, entonces nosotros vamos a seguir en el caso número 2. Este de acá era el caso número 1. Ahí está el caso número 1, ahora vamos al caso número 2. La empresa MTUR Perusa dice presenta la siguiente estructura de ventas al 31 de diciembre de 2015. Estas son sus ventas. Esta empresa ha tenido ingresos por alojamiento de 5.600, en el rubro de alimentación ha tenido 2.800, en el rubro de paseos y esparcimiento 3.220, en el de bar y discoteca 1.800 y en gastos operativos 5.200. Total 18.620. Margen de utilidad sobre el precio de costes 20, o digo sobre el precio de venta 20%, ¿no? 20%. Entonces, ahí está. Presionamos F2 y ahí vemos. Dividimos el costo total entre 1 menos la tasa porcentual y sale las ventas totales. Luego restamos y tenemos el margen, 4.655. Le agregamos el IGB y las ventas con IGB serían de 27.464 por 50.50. Esos han sido, ese es su estado de resultado de ganancias y pérdidas del año 2015. Suponiendo, dice acá, que para el año 2016 los costos operativos sufran una variación de 1% en el área de alimentación y 2% en el área de paseos y esparcimiento, ¿en cuánto tendría que ajustar su margen de utilidad para seguir manteniendo el mismo monto en sus ventas? ¿Me entendieron? A ver, suponiendo que para el año 2016 los costos operativos, o sea estos, han sufrido, el área de alimentación ha sufrido una variación de 1%, ¿no? Y el área de alimentación, o digo de esparcimiento, ha sufrido 2%. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tendría que ajustar su margen de utilidad para seguir manteniendo el mismo monto en sus ventas? La misma información que está aquí, elaboramos el cuadrito, ¿ya? Este cuadrito. Trasladamos acá, este 2015, acá vamos a hacer 2016. Estos resultados, pero, ojo, aquí sí hay un incremento, como me lo está diciendo acá el problema, que el área de alimentación ha sufrido un incremento de 1% y el del área de paseo 2%. Multiplico, no me quiero hacer problema, multiplico la celda D por la celda C, ¿no? La celda D93 por C93 y obtengo la variación. Igual acá, en el área de paseos, y aparece un nuevo
un nuevo monto de ventas. Pero la pregunta dice, ¿en cuánto tendría que ajustar su margen de utilidad para seguir manteniendo el mismo monto de ventas? O sea, ¿qué significa esto? Que las ventas no van a variar. ¿Se dan cuenta? No van a variar, sino que permanecen lo mismo. Lo que sí va a variar es la tasa, porque acá era 20 y acá es 19. ¿Y de dónde sale 19? De aplicar el mismo razonamiento que hemos hecho acá, ¿no? El mismo razonamiento. Precio de venta. Seguimos con la fórmula. Y aquí trasladamos 18.712, que es el precio de costo, y lo dividimos entre 1 y obtenemos el valor de la tasa de descuento. Por ejemplo, aquí precio de venta, precio de costo sobre 1 menos A. Precio de venta es igual a 18.712.40 entre 1 menos A. Ahora, 1 menos A es un parámetro que al multiplicarlo por PB va a quedar de esta manera, PB por 1 menos A, y queda libre el precio de costo, o sea, la suma de 18.712,40. Aquí significa que voy a tener que multiplicar esta variable por estas dos variables que están aquí, ¿no es cierto? Como sé que el precio de venta es el mismo que está acá por dato de problema, porque me está diciendo que no quiere que varíen sus ventas, simplemente lo multiplico, pero no, multiplico 23.200 por 1, es lo mismo, y por A es A y queda acá. Luego, en este caso, por ejemplo, este dato que está aquí le pasaba acá al otro miembro restando, y el que está acá con la variable lo paso a la derecha. ¿Para qué? Para que se convierta en positivo ambos. Restando queda 4.562 y acá queda lo mismo, ¿no? 23.235. Divido o resto, la operación de resta queda como está ahí. En el siguiente paso estoy dividiendo 4.562.6 entre 23.235 y resulta que queda en 19.6, sería la tasa de variación que está acá. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea que si yo, por ejemplo, aquí en esta forma le pongo el mismo dato, entonces tengo que entender que la tasa de descuento, o digo el margen de utilidad, ya no sería 20 sino 19. ¿De dónde sale? De acá, que es lo mismo, multiplico esto sobre este de acá, o sea, lo divido esto entre la tasa y me va a salir esto, lo resto y este sería el margen IGB, y entonces vemos que no ha variado en nada la venta, ni en el valor de venta, ni tampoco con el IGB. Aquí vamos a ponerle valor de venta, ya, valor de venta. Valor de venta, ahí está, lo guardamos. Y entonces, bajo este razonamiento, ¿cuál sería la respuesta? ¿En cuánto tendría que ajustar su margen de utilidad para seguir manteniendo? ¿En cuánto tendría que ajustarlo? Ya, 20 menos 19, ¿cuánto sería? 0.4 más o menos, ¿no? Un 0.4% sería la respuesta. Para el año 2017, acá dice que ya se ha incrementado el alojamiento en 3%, el bar y discoteca 2%, ¿no? Ahora, ¿cuál sería su margen de utilidad? No, acá no me está diciendo cuánto para acá, observa, no es lo mismo que aquí, sino que la tasa acá ya aumentó. Entonces hacemos las variaciones, sumamos y ahí vemos. O sea, esta tasa es arbitraria. Yo digo, con 24% de margen de utilidad sobre el precio de venta, ¿cuál sería su venta? Esta, 29.356. Es distinto a que yo diga en cuánto tengo que ajustar mi tasa de descuento para seguir ganando lo mismo. ¿Se dan cuenta? Esas son las preguntas que se hace la gerencia siempre. Se hacen simulaciones para entender cómo quedarían los cuadros si sufre alguna variación las variables.
Por eso le digo que estos cuadros son de suma importancia a nivel gerencial. Ojalá que ustedes entiendan, porque bueno, yo estoy aplicando acá estos conceptos que sé que en la medida, por ejemplo, en el próximo ciclo, que lleven un curso más, el curso de costos 2, costos y presupuesto 2, probablemente ya entiendan todo esto, porque ahí entonces ya se van a presentar casos mucho más complicados, ¿no? Hay empresas que no solamente tienen un hotel, un montón tienen hoteles, tienen bares, restaurantes, otros no tienen, ¿no? Otros tienen tanto de visitantes, distinto al otro área. Uno tiene una sede por acá, otro por allá, la sede de Huancayo, la sede de Arequipa, y así sucesivamente. Entonces el analista tiene que romperse la cabeza para simular y entender el comportamiento de las variables en la medida. ¿Por qué? Porque la economía no es estática, señores. La economía no es estática, es dinámica. Por ejemplo, puedes encontrar un producto a 5 soles, mañana vas al mercado, lo encuentras a 5 soles 20, pasado mañana a 5 soles 40, y así sucesivamente. X razones hacen que los elementos sufran variaciones, los fletes, los transportes. Entonces la economía es dinámica, y en la medida en que se modifican estas cifras es necesario estudiarlas y analizar el comportamiento para mi negocio, ¿no? Si yo soy un comerciante muy meticuloso y quiero saber con acierto, consistentemente, cómo está mi negocio, entonces tengo que entender todo este tipo de variables. Para eso se hace, ¿no? Por ejemplo, acá ya me están diciendo que el alojamiento en el 2017 se prevé que va a sufrir un incremento de 3%, el bar y discoteca 2%. Con estos incrementos, ¿cuál sería? Y aplicando ya no 20, sino 24%, ¿cómo quedarían las ventas? Ajá. Entonces puedo decir yo como gerente, a lo mejor aplicando esta tasa puedo ganar más, ¿no es cierto? Porque si la clientela con esta tasa de margen siguen lo mismo, siguen llegando a mi negocio, entonces voy ampliando mis ventas, voy ampliando mi negocio. Y por último, en el año 2018, todos los rubros sufren variaciones excepto los gastos operativos. Los gastos operativos, ya les he dicho que son costos fijos, son mano de obra indirecta, ¿no? El sueldo del administrador, de la secretaria, ¿no? Permanecen fijos. Pero lo demás sí son materia de variaciones. En este caso, por ejemplo, he considerado una variación fija para todos los rubros de 2%. Hago los cálculos, determino un nuevo monto y ya no le pongo 24. Si yo, ¿qué pasaría si yo le pongo 25%? Entonces, obviamente, las ventas van a ser mayores y por ende, por ejemplo, la utilidad también va a ser mayor respecto al año anterior. Respecto al año anterior, ¿cuánto habría sido la utilidad, por ejemplo, con una tasa de margen de utilidad? $685 sería la diferencia. Sería la diferencia que voy a ganar si es que yo ajusto la tasa o la incremento en los montos que vemos ahí. Así que alumnos, ya tenemos de dónde sale la tasa, o sea, de margen, cómo es que se obtiene la variación de las tasas de margen de sobreutilidad respecto a las ventas. Ya sabemos cómo. Hay que aprendernos este procedimiento, hay que estudiarlo, hay que aplicarlo para poder entender, y cuando le hagan la pregunta en cuánto tendría que ajustar la tasa, ya hacen este procedimiento, igual que el que estuvo acá en el descuento. Es el mismo razonamiento, ¿no? Llegamos aquí entonces a este caso. Ahora dice, finalmente elaboramos el estado de resultados, pero en forma analítica. En forma analítica porque en forma resumida, mejor dicho, ¿no? Queremos entender, por ejemplo, las ventas, ¿cuántas fueron en el primer caso? 23, ventas netas, de acá. Costo de venta, para este caso, ¿cuál sería? El costo de venta simplemente no es otra cosa que la suma de todos los, en este caso, estamos asumiendo que todos estos rubros constituyen costo de venta. Entonces lo sumo 5.600 más 2.800 más 3.220 más 1.800 y obtengo la cifra de 13.420. Lo resto y quedaría una utilidad bruta de 9.855. Le deduzco los gastos operativos, que son estos de aquí,
y quedaría la utilidad de 4.655 tal como está acá, ¿no es cierto? Así que así vamos entendiendo ya en forma resumida la posición de las cuentas. Para el año 2016 hacemos lo mismo, trasladamos la venta, los 13.000 que es la suma de los rubros, alojamiento, alimentación, paseos y bar. Hasta ahí son 13.512.4. Los restos quedan 9.762. Le deduzco los gastos operativos y queda la utilidad de 4.562.60. Igual hacemos con el 2017 y 2018, tal como está acá. Entonces, amigos, espero que hayamos entendido ya de una vez por todas cómo se manejan las variaciones. Hoy día he creído conveniente hablar del descuento, incluir en nuestros cuadros de análisis los descuentos. Para dominar el curso de costos y presupuestos, estimados alumnos, tienen que practicar matemáticas, tienen que entender el razonamiento, tienen que practicar mucho para entender cómo que se manejan los distintos rubros en las empresas que manejan paquetes turísticos. Por ejemplo, de repente, ¿no?, sería alguno de ustedes va a gerenciar o administrar una agencia turística y tiene que saber cómo es que se obtienen los valores de los costos y de las ventas y poder saber cuánto es que está ganando esa empresa. Porque si no sabes, entonces no sabría cuánto sería pues su tasa, no sabe hacer ni descuento, no sabe qué aplicar, está en el limbo, está totalmente desubicado, puesto que no sabe nada del negocio. Entonces, ustedes como administradores, ¿no?, de repente le dan a administrar una agencia de turismo, ya prácticamente saben de dónde vienen los datos, cómo es que se obtienen y cómo se hacen los razonamientos y los cálculos matemáticos. La hoja Excel es muy simple, muy fácil de manejar fórmulas, ¿no?, porcentajes y todas esas cosas. Espero que hayan entendido la clase, amigos, y bueno, a partir de la próxima semana ya estamos entrando a la fase final para después ir ya a los exámenes parcial y final. Muchas gracias, alumnos, espero que hayan entendido la clase. Nos vemos la próxima. Hasta luego.